tiene el hélix, el antihélix y todos los rebordes que se encuentran allí, y tiene una naturaleza prácticamente vertical y que se erige hacia arriba, y es la que capta, o el área que capta los estímulos de onda para vehiculizarlos al conducto auditivo externo y llevarlo a la zona timpánica. Hasta allí delimitado el oído externo. Entonces, todo esto compete al oído externo. Disculpe, profesor, una pregunta. Dígame. ¿Dónde se ubicaba el hélix y el antihélix? Ya le señalo. Gracias. Vamos a verlo, déjenme verlo mejor con un gráfico como para que quede más claro. Lo que pasa es que el contorno depende también del hecho de cómo está dispuesta por especie el oído, el pabellón auditivo externo, perdón. En humanos es más o menos igual, incluso hay más precisiones que solo hélix y antihélix, hay muchos más nombres. Tengo tantas páginas abiertas. A ver, creo que hay alguien más queriendo ser admitido. Va al 72. Doctor, una consulta. El otohematoma en los gatos, lo que es en el pabellón, eso también ocasiona cuando tienen muchos líquidos y están súper que llenos. Una vez vi que un gatito tenía súper que lleno de eso y les ponían unos tubitos para poderlos drenar. ¿Eso también le podemos llamar otohematoma? Claro, en el momento en que basta que sea en el pabellón auditivo, es otohematoma. Si ya es en el conducto auditivo, no se llamaría otohematoma por el simple hecho que el conducto auditivo no tiene la capacidad de albergar cantidades de líquido. El conducto auditivo se lacera, le crecen tumores, le crecen tejidos, condromas, cualquier cosa, pero no tiene esa capacidad de albergar líquido. Mientras en la parte del pabellón auditivo externo hay una superficie plana y extensa en donde sí hay la capacidad de reservar, guardar o albergar este fluido que se derrama o también se le puede decir se extravasa, o sea, se sale del interior del vaso sanguíneo generando un acúmulo, una bolsita, y por eso también le llaman al otohematoma oreja de empanada. Entonces, esos son los motivos por los cuales se toma en cuenta esto del otohematoma. Ya delimitamos, pabellón auditivo externo corresponde a oído externo y conducto auditivo externo corresponde a oído externo. Todo eso es, una porción es vertical, una porción es horizontal. Ahorita lo que estoy buscando es una imagen para delimitarles lo que es los bordes. Pero hasta eso podríamos ver no ese ¿están observando este video? ¿Lo pueden ver? Sí. Sí. Ok, ahí estamos viendo el pabellón auditivo externo. Solo se fija en el pabellón auditivo externo. Está erigida esa oreja. Ustedes han visto que los animales pueden levantar o girar hacia los lados. Los gatos más aún. Simplemente son verdaderas antenas el pabellón auditivo externo. Direcciona su punto a el área donde proviene el sonido, precisamente para captarlo de mayor manera. Aquí está entrando el sonido, va al conducto auditivo externo y se choca con el tímpano. ¿Ya? Hasta allí llegó lo que corresponde a la zona del conducto auditivo externo con el pabellón auditivo externo. Entonces, esa es el área en la cual vamos a estar teniendo. Y ahí ya lo vemos para adentro. Ahí se observa en la parte interna. ¿Se agrandó la imagen o sigue pequeña? Sí, bien. Ahí se agrandó. Sí, sí. Ya, perfecto. Ahí estamos viendo cómo es
internamente ¿tiene o no tiene forma de oído? Digo, de L. Sí. Sí, tiene forma de L. Eso es lo que hablábamos el otro día sobre la forma del oído. En el hecho de que al tener esta forma de L, todo lo que está en la parte más baja, es decir, el canal, este sería horizontal o vertical, el que está acá abajo. Horizontal. Horizontal. Y el vertical. La mayor cantidad de contenido de reserva en donde se almacena, donde se deposita y es más difícil de ser drenado, es en la porción de oído que está en la zona horizontal. Allí tiende a acumularse. Cuando se acumula líquido, cuando se acumula cerumen, o si lo bañan al animal y le cae agua allí adentro, más aún los cachorritos, lo que se genera es un problema que termina desenvolviendo una otitis. ¿Por qué? Porque hay de forma permanente líquido albergado ahí. Ese líquido albergado en el conducto auditivo externo se mezcla con cerumen más la temperatura corporal. Detritos es todas las descamaciones celulares de cualquier tipo, más el cerumen, más todo lo que esté descamado ahí, a eso se le llamaría detritos. Esa gran comida, ese gran banquete de detritos mezclado con agua y una combinación de una temperatura agradable corporal, ¿a quién invitan a estar presentes en esa zona? Ácaros y bacterias. A gran cantidad de... Si quieren hablar, prendan los micrófonos porque se los apagué porque hacen bulla. Una gran cantidad de bacterias, ¿sí? Entonces, este acúmulo de bacterias que se va a encontrar en este sector va a determinar el hecho de cómo esté progresando o manteniéndose estas infecciones. ¿Cuál sería un inicio para poder generar una merma de cantidad bacteriana en esa zona? ¿Cuál ustedes creen que sería el inicio? Miren la forma de L del conducto auditivo externo, proveniente todo, pues obviamente del pabellón auditivo externo. Tenía forma de L, ¿ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Dijimos que el acúmulo por gravedad va a ser en la porción vertical o en la horizontal. En la horizontal. En la horizontal. Entonces, mientras no sequemos, mientras esa área no se reduzca la mayor cantidad de humedad posible, las bacterias seguirán generando infección. Las bacterias seguirán generando problemas en el conducto auditivo de irritación. Esta irritación va a producir picor. Al animal le va a picar, va a tener picazón de la oreja. Y si le pica la oreja, ¿qué hará automáticamente? Rascarse. El animal puede meter su dedito, así como metemos nosotros el dedito cuando nos pica el oído, meter su dedito y decir, ay, qué rico, me estoy rascando. No. Alcanza. No. ¿Qué hace el animal? Se manda la garra. Se la manda, dependiendo del prurito, si es intenso o moderado, se lo manda este garrazo leve o con fuerza para alcanzar a satisfacer ese placer del rascado. ¿Cómo lo hará? Con fuerza. Con fuerza, porque el conducto auditivo, que es el que le está generando el prurito, está en la parte más interna o en la parte más externa. En la parte más interna. Recuerden que a pesar de estar en la parte más interna, que sea poco visible, sigue siendo tipificado como conducto auditivo externo. ¿Sí? Sigue siendo tipificado como conducto auditivo externo. Aquí está en forma de L, miren, aquí está el cono, el cotonete. Porción vertical, porción horizontal. A ver, porción vertical, la de acá la porción horizontal, y se choca con la zona del tímpano. Como se choca con la zona del tímpano, hasta allí, como ya lo dijeron hace un rato, es la delimitante del área conocida como oído externo. Nosotros, cuando hacemos el chequeo o la observación de la mascota, solo alcanzamos a ver a duras penas esta porción. Hasta allí llega nuestra visión. A simple vista, más o menos,
Si utilizamos un cono, que es para poder revisar el oído, eso se llama oftalmoscopio. Si utilizamos el oftalmoscopio, vamos a tener un cono que puede ser más corto o más largo, dependiendo de la necesidad, y este sí va a generar una profundización y nos va a permitir poner un tanto más recto ese conducto auditivo externo, permitiéndonos visualizar cómo están las paredes. Ese cono sería más o menos así. Tiene un orificio y nos va a permitir ver desde afuera, ver hacia la parte más interna e incluso tratar de entender cómo está la irritación dentro del conducto auditivo. A simple vista, nosotros podemos revisar hasta el borde amarillo, más o menos. No podemos llegar a ver más a lo profundo. Con el oftalmoscopio, que es como una especie de cono que viene desde el pabellón auditivo externo, lo introducimos al canal auditivo externo y visualizamos o nos ayudamos para visualizar cómo está. ¿Por qué necesitamos ver las paredes del pabellón auditivo externo? Para A ver ver si si hay no un hay tipo de acumulación líquido. de... Exacto, necesitamos ver acumulación de qué hay, si es que hay acumulación, si es que está irritado, si es que está sano, si es que está reseco, porque muchos son por alta cantidad de humedad, pero hay otros que están extremadamente resecos. Está muy reseco el conducto auditivo externo y tiene mucha descamación, como vieron esos puntitos blancos ahí. Entonces está seco con descamación. Ese tiene poco picor, pero el de la humedad, ese tiene abundante picor. Cuando hay mucha humedad, cuando hay hasta incluso líquido embebido allí, ese sí que les va a picar hartísimo a los animales y van a estarse rascando a cada rato. Entonces, déjenme borrar esto. Ya entienden lo del cono, que es para la revisión, y solo nos limitamos a observar conducto auditivo externo. Es decir, que con el oftalmoscopio solo alcanzamos a ver área del oído medio, interno o externo. 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 Exacto, solo alcanzamos a ver conducto auditivo externo. Sí. No podemos llegar más allá. ¿Quién nos limita? ¿Quién no nos deja pasar más allá? El tímpano. El tímpano. Ah, no. Esa es la delimitante. Llegamos hasta la zona del tímpano. No podemos progresar ni al oído medio ni al oído interno. Bien, admitir. Voy a dejar que corra el video otra vez. Ahí se está colocando un líquido que va a favorecer la limpieza. Hay sustancias líquidas, lo que normalmente se acostumbra a poner en conductos auditivos. Si hablamos de sustancias líquidas, lo ideal es poner sustancias líquidas oleosas, o sea, aceitosas, o aceite mismo, como aceite mineral incluso. Porque el aceite, al no amalgamarse, al no mezclarse con el líquido, va a favorecer removerlo. Entonces, él se quedará porque es más pesado, pero hará que se mueva el líquido, generando que éste evacúe o mermando, minimizando la cantidad de gran humedad que podría haber en el conducto auditivo. Si no es por aumento de humedad, puede el líquido aceitoso, oleoso, favorecer, impedir que se mantenga o se perpetúe la resequedad, porque hay también otitis resecas. Hay otitis húmedas, pero también hay otitis resecas, en donde hay descamación. No es mucho el prurito, pero está el conducto auditivo descamándose, algo irritado. Bueno, ese líquido se embebe allí justamente para que humedezca las paredes del conducto. Estamos hablando de que esto es un conducto. Que se humedezcan las paredes del conducto, generando una mejor limpieza del área. ¿Y al final qué pasaría con la sustancia oleosa? ¿Qué es lo que están viendo allí? Si ven que hay unos colorcitos como verde, está haciéndose un masaje. Está masajeándose, se trata de masajear el conducto auditivo externo. Es decir, ustedes van a hacer una presión moderada en contra del, ¿qué hueso forma parte de la base ósea del oído?
Tem, Temporal. el temporal, correcto. Entonces, ustedes ejercen una presión aproximadamente lateral de la bóveda craneana, prácticamente en contra del temporal. Ejercen una leve presión como lo ven allí que se está manifestando. Esta presión lo que va a hacer es batir este fluido, generar movimiento mayor a nivel del conducto auditivo, haciendo que se genere una limpieza, algo así como el fenómeno que tenemos de las lavadoras. Metemos la ropa y ahí adentro se mueve tantas veces con fluidos que van a ayudar a la limpieza, se mueve tantas veces la ropa que termina lavándose. Es justamente la idea esa, la del fluido. Justo está pasándome un vendedor ahorita. Les perturba la bulla. Déjame un segundo. En buena hora que ese hombre puede trabajar. Bien, entonces sigamos, ya pasó. Entonces, este fluido que entra al conducto auditivo externo, que es el delimitante del oído externo, va a favorecer mediante contracción, movimientos, la limpieza de este conducto. Esa sustancia limpiadora, oleosa, aceitosa, va a ayudar a descamar un poco, como lo ven en el gráfico aquí, a descamar un poco el conducto, a lavar un poco el conducto y poder evacuar. Hay que evacuar esa sustancia. Como es oleosa, es un tanto más fácil, aunque queden residuos oleosos de esta sustancia en el oído. Tampoco les voy a decir que queda una abundancia, porque también le va a molestar. Pero aunque quede una poca cantidad de residuos oleosos de este aceite mineral que se coloca en el oído, o estos colirios que venden precisamente para limpieza del oído, no va a pasar nada, porque esta diferencia del agua, este no va a invitar a la multiplicación bacteriana. Todo lo contrario, va a desecar un poco el área, precisamente impidiendo que se perpetúen más bacterias o minimizando la presencia bacteriana. O sea, no la va a eliminar si hablamos solo de sustancias oleosas. Va a mermar la cantidad de bacterias que están presentes en ese oído. Y a medida que el animal mueva la cabeza, porque va a tener una sensibilidad, más aún si está irritado el conducto auditivo, a lo que mueva la cabeza va a hacer que por gravedad de la porción horizontal del oído suba la zona del canal vertical y llegue al pabellón auditivo externo, eliminando esta secreción. Eso lo va a favorecer. ¿Cuántas veces hemos visto a los perros cómo mueven durísimo la cabeza como tratando de sacarse algo? Es exactamente lo que ocurre. Tratan de eliminar esta secreción que está en el conducto auditivo. Igual hay que secarla. Entonces, ya ven aquí están los dedos. Miren, aquí hay un dedo, acá hay otro. Lo que hacen es una leve presión contra la zona del temporal, que es en donde se conecta el conducto auditivo, y allí generan, por compresión y por movimiento, generan la limpieza. El fluido que está en el interior del conducto auditivo va descamando y va llevándose y va sacando cerumen y va moviendo todo ese cerumen para que pueda salir y fluir por el canal auditivo vertical, el conducto auditivo vertical. Miren que ahí está sucio, lleno de secreción. Colocan la sustancia oleosa. Embeben ese conducto auditivo, más aún la porción horizontal. Generan movimiento con los dedos y tratan de evacuar. Ahí va saliendo los restos de células y los restos de detritos y cerumen, generando una limpieza del conducto auditivo. Lo tratan de hacer hasta de secar casi por completo ese conducto auditivo externo. La idea es que ningún fluido se quede embebido dentro del conducto auditivo, sino que sirva en las sustancias oleosas para la limpieza. ¿Preguntas de esto? Perdón, ese no es. Profe, Sí, dígame. yo tengo una pregunta. Dígame. Para limpiar las orejas a los gatitos también hay que tirarle esas cosas. Ese con
Colirios. Colirio, para Olio. poder hacer la limpieza. Pero es que ellos se mueven mucho, entonces es muy difícil también limpiarle las orejas. Siempre se van a mover. Si no están irritadas, sería simplemente una limpieza suave, preventiva, pero si ya hay irritación, sí va a arder, sí va a doler, sí va a molestar, incluso algunos quieren morder o arañar. Depende del tipo de lesión que haya en el oído. Pueden estar esos conductos auditivos como escaldados, descamados, irritados, algunos están purulentos, fétidos, entonces depende del estado en el cual se encuentre para que genere este problema. Gracias. Es que lo que pasa es que yo a mi gato le limpio todos los días el oído, pero siempre se le está ensuciando, como que negrito para encimita nomás, pero se le pasa ensuciando a cada rato. Bueno, en teoría no es necesario estar a cada rato limpiando. Es que se le ve feo. ¿Perdón? ¿Por qué? Se le ve feo así que tenga el oído sucio. Entonces por eso le limpio a veces. Nomás cuando lo baño, ahí es cuando más le limpio. Ah, ya. Bueno, se puede ayudar, sí, pero lo ideal es no siempre que esté haciéndose tanta limpieza, porque eso va a acarrear un problema de que el cerumen también cumple su función, su cometido. Va a proporcionar un medio en el cual también no es una sustancia como tapón, que no va a permitir que se dé con facilidad lo que corresponde a una proliferación bacteriana. Solo que este cerumen mezclado con otros detritos podría acarrear un aumento, sí, ahí sí, un aumento de bacterias. Alguien me marcó una raya roja, por favor elimínela. Que no la puedo eliminar yo. Necesito eliminar esa raya roja porque quiero sacar una información del WhatsApp y pasárselas como video. Estoy borrando, pero no la borra. Y justo no me deja captar el código de WhatsApp. Deje de compartir pantalla y... Ahí la borraron. Ya la borraron. Sí, es que estoy... Eso, ahí ya puedo ver. Eso, ahí fue. Wow, ya me dice que tenemos 10 minutos. Y eso que no las he tomado lista todavía, ¿eh? Sí que perdemos tiempo tomando lista. Ayer les tomé lista. Sí. Perdimos Sí. bastantísimo tiempo. Como 1 hora tomando lista. Sí, solo para tomar lista. Pero bueno, también eso nos ayuda a conocernos, a que yo los conozco, ustedes me conocen, pero yo casi no los conozco. De vista me refiero. Más De nuevo no vas a encender la cámara. ¿Cómo dice? De nuevo no vas a encender la cámara. Puede que al final tenemos poco tiempo y se nos está yendo el tiempo. Además comenzamos un poco atrasados por la reunión de comisión académica que tenía. Ah, se quiere ir maquillando antes de hacer prender las cámaras. Yo no me maquillo, no quiero. Ah, ya. Pensé que por eso preguntó. Profe, Bien. pero nosotros ponemos presente en el chat. No le toma captura para que no pierda tanto tiempo. Sí. Esa es una alternativa, que es la que estaba realizando al inicio. Pero también tengo que conocerlos. No los conozco. Ustedes pueden estar al lado mío y no tengo ni idea quién es. Usted también va a prender su cámara, profe. Sí, yo también la puedo prender de rato en rato. Si quieren la prendo ahorita, pero... Hágalo. Ahí la prendí. Estoy con la luz apagada. A ver. Ahí la prendí. A ver.
Están viendo ahorita el gráfico que veíamos hace un momento, en el cual estaba el conducto aditivo y la parte interna. Este es el de archivo de anestesiología porque les había mandado. Aquí también podemos ver, este es el gráfico que vimos ayer, aquí también podemos ver, señalen allí dónde es la parte, el conducto horizontal, la porción, y el conducto vertical, la porción. ¿Cuál será? Eso, ¿ese cuál es? En L, toma la forma de L, perfecto. Obviamente tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Ya. Eso, en forma de L. Bien. Eso, muy bien. Forma de L, forma de L, forma de L. Esto ya quedó entendido de sobremanera. Viene desde el pabellón auditivo externo, el conducto auditivo externo, y ambos son áreas del oído externo como tal, que llega a desembocar a la zona del tímpano. Hasta ahí llegó delimitación ósea, delimitación anatómica, anatómica más que todo, delimitación anatómica del conducto auditivo externo, del oído externo. Eso en forma de L. Perfecto, quedó entendido eso. Voy a ir abajo. Aquí. Pregunto de la imagen que ven para hacer la relación con el área o arquitectura ósea, admitir. ¿Dónde está la bulla timpánica? La porción petrosa del temporal. ¿La bulla timpánica tiene otro nombre también? Se le llama también apófisis. ¿Se acuerdan? ¿Cómo? Mastoides. Mastoides, correcto, apófisis mastoides. Cuando hay una infección súper fuerte, esta apófisis o esta bulla timpánica o apófisis mastoide, al estar tan cerca de la zona del oído, del conducto auditivo externo, del tímpano, ¿se podría infectar? Porque está bien cerca, de acuerdo al gráfico, ¿sí o no? Sí. Está bastante cerca. Yo opino que sí. ¿Cómo se llamará la infección que se desenvuelve en la bulla timpánica o apófisis mastoidea? Mastoiditis, ¿lo leyeron? Mastoiditis. O bueno, creo que ustedes no lo leyeron, lo leyó el 1. Mastoiditis. La apófisis mastoidea, si se contamina, si se infecta, se le va a conocer como mastoiditis y estará generando una infección que se extravasó del conducto auditivo externo para pasar a la zona ósea. Y como ya lo indicaron, la zona es denominada zona petrosa del temporal. El temporal pues tenía zona petrosa, zona escamosa, todas esas zonas. Y el conducto auditivo justamente estaba por encima de la bulla timpánica o apófisis mastoidea. ¿Y qué produce esa mastoiditis? Cuando hay, para empezar, la apófisis mastoidea, ¿qué tejido es? ¿Qué tejido es? Óseo. Óseo. Correcto, es tejido óseo. Si estamos hablando de que es tejido óseo, cuando el tejido óseo se contamina, cuando el tejido óseo tiene un problema de mayor cantidad de bacterias, ¿cómo se le denomina eso? Hay una inflamación porque hay tejido blando que lo está envolviendo, por eso se llama mastoiditis también. Osificación, ¿no es? Lo oigo muy bajito. Osificación. No, la osificación es cuando hay una ruptura del tejido óseo y este se quiere reparar y se forma una osificación o lo que se conoce también como callo óseo. Realmente allí pues habría un aumento de piocitos, un aumento de tejido de degradación producto de la fisiología y el metabolismo de las bacterias que están haciendo allí en ese tejido duro. Sería una osteomielitis. Una osteomielitis.
terminaré haciendo un proceso de contaminación a nivel del hueso, una osteomielitis. Todos los traumatólogos a lo que más le tememos es a la osteomielitis, es decir, a que el hueso se contamine tanto que se empiece a degradar, se empieza a podrir, la muerte de ese hueso. Y obviamente no va a haber callo óseo, no va a haber estructura ósea que esté creciendo, los conductos de Haber, los conductos de Bollmann estarán invadidos de bacterias, Están el debilitados. endostio, el periostio, todo se va a la punta de un cuerno, se murió todo. Perdón, ¿qué me dijo? O sea, ya se ven debilitados. Y en caso del tratamiento, imagino que es un poco delicado. Claro, decir delicado se está refiriendo a que es un tratamiento más exhaustivo, más doloroso y de mucho, mucho mayor largo tiempo. No es un tratamiento de corto tiempo. Corto tiempo en conducto auditivo para poderlo resolver, podríamos hablar de 10 días, una semana o hasta 15 días. Si hay una osteomielitis, una infección grave y agresiva del conducto auditivo, o sea, solamente hablando del pabellón, bueno, hablando del oído externo, estaremos diciendo de que esto podría acarrear a administrar medicina tópica en el lugar, hacer limpiezas, y como este conducto está ulcerado, lacerado, y hay nervios que están conectados en ese sector, en ese tramo, va a doler mucho, va a ser tedioso, molestoso, el animal se va a poner bravo, no va a querer salir, va a ser una guerra. Sumado a eso, el tiempo, porque no va a ser de una semana, probablemente es de mucho más tiempo. Entonces, hay técnicas en las cuales, quirúrgicas, en las cuales eliminamos por completo una parte del conducto, una parte del oído externo. ¿Qué parte del oído externo podríamos eliminar si esta está infestada, ulcerada, contaminada, y ya se perpetúa la infección y se repite y se repite y se repite? ¿Qué área? ¿Podríamos eliminar el pabellón auditivo externo? Sí, o sea, Realmente, sí se puede eliminar. si los ponen a ustedes a elegir para su mascota, ¿qué quieren? Si hay una infección perpetua del oído, no hablamos de otitis, una infección perpetua del oído, ¿qué es mejor eliminar del oído externo? ¿El pabellón auditivo externo o el conducto auditivo externo? El conducto. Correcto, el conducto. Al eliminar el conducto, ¿eliminamos la posibilidad de la audición? No. ¿Y cómo vehiculiza el sonido que capta el pabellón auditivo externo a la zona del oído interno, medio e interno? Lo reduce, creo. ¿Cómo lo lleva si ya no hay conducto auditivo externo? Sí. Entonces, pero igual, o sea, a ver, piénselo. Estábamos viendo, ¿qué cosa? ¿Qué era lo último que estuvimos hablando al respecto? Había una pregunta que me estaban haciendo. sí, la duda. ¿O no? ¿Perdón? ¿Y se perdía la audición o no cuando se sacaba el conducto auditivo externo? Ya, y aparte de eso, algo más decíamos. Yo tenía una teoría. Dígamela. O sea, al momento de que se elimina el conducto auditivo externo, no deja de oír, creo yo. O sea, Ya, al menos tiene que escuchar de una manera reducida el audio, pero qué sé yo, por medio de vibraciones, ya que el conducto permanece cerrado. Haga esto. Sí, por eso mismo. Correcto. ¿Qué es lo que no hay al hacer esto? Hago presión. ¿Hay Esta audición? parte, estoy cerrándola. Mi oreja sigue existiendo. Ajá, pero o ¿Qué sea, estaría haciendo allí? se corta la audición. Se corta la audición, porque no hay una comunicación de quién con quién. El oído externo con ¿cómo se llama? No hay una comunicación desde el oído externo con el oído medio, que está a partir del tímpano, y del oído medio con el oído interno, que serían los 3 segmentos. Automáticamente, a pesar de que pudiesen funcionar bien el medio y el interno, no se está dando la captación del sonido. Nosotros cuando hacemos esto, simplemente hacemos una perturbación de la entrada de sonido, en quizás un 90%.
pero el sonido pues en algo llega a entrar, de tal modo que hace que se escuche alguna tonalidad. El señor de las naranjas no se quiere ir de aquí. Sí que me perturba, no sé si lo logran oír. No se escucha mucho, igual. No se escucha mucho. Bueno, yo sí lo escucho y me perturba bastante, pero bueno. Entonces, no están oyendo mucho lo que dice. Entonces, el oído, como tal, está un segmento siendo retirado, seccionado. Este segmento es el que va a generar la entrada del sonido hacia la siguiente parte, que viene siendo el oído medio, y de ahí que llega al oído interno. Entonces, sí, definitivamente no hay audición en el momento en que se hace esto. ¿Cómo se llama la técnica? Yo creo que se las puse, se llama ablación. Ablación. Exacto, ablación del conducto auditivo externo. En esta técnica ¿por qué se da esta técnica? ¿Por qué se la hace? ¿Por qué querríamos hacer algo tan cruento, tan doloroso, tan molestoso? Y es una cirugía. ¿Por qué llegamos hasta este punto? ¿Por qué creen ustedes? Es la única solución al problema. Porque ya el conducto está demasiado dañado. Cuando es irreversible. Correcto. Daño es irreversible. La recuperación. Alguien habla muy bajito y no le digo, le oí recuperación. Porque si no se los quita, puede seguir afectando a los demás. Correcto, porque si no se retira, o sea, se han agotado todas las posibilidades para aliviar el problema del conducto auditivo externo. Y recordemos que el conducto auditivo externo, si está ulcerado o lacerado, va a generar dos problemas, el uno hacia el medio y el interno, y el otro en el pabellón auditivo externo. ¿Qué ocasionaba en el pabellón auditivo externo un daño en el conducto auditivo externo? Otohematoma. Otohematoma, correcto. ¿Y se imaginan estar a cada rato operando de otohematoma? Y elimina el otohematoma, y elimina el otohematoma, y elimina. O sea, pasa un mes, 2 meses, otra vez otohematoma. Y así sucesivamente. Los dueños se cansan y los recursos económicos no son ilimitados. Una cirugía de otohematoma aproximadamente podría estar en $120. Y estar haciéndolo cada 3 meses, cada 2 meses o una vez por mes. ¿Es viable o no? Aparte que es doloroso. No. Molestoso para el propietario de estar a cada rato ahí con colirio, seca, poniéndole collares abelino, sufriendo con su mascota de que le pica y que no se deja andar. Pero eso en caso de que el problema sea interno. Eso en caso de que el problema sea a nivel del conducto auditivo externo. Sí, correcto. Ya, ahora otra, usted habló sobre la huella timpánica, la relación que tiene la osteomielitis con la extirpación del conducto auditivo externo. O sea, ¿en qué podría ayudar ahí? Bueno, realmente lo veremos desde otro enfoque. El hecho de que el conducto auditivo externo esté perpetuando y generando una osteomielitis. Si nosotros retiramos el área que está generando la infección, obviamente se va a ir aplacando. Ahora, no estoy diciendo que retiren el conducto auditivo externo sin antes curar la infección. Si ustedes hacen la ablación y hay una osteomielitis en la apófisis mastoidea, más se va a complicar la situación porque están cerrando un foco infeccioso. Eso no dije. Tienen que primero curar la zona de la osteomielitis, aplacar la cantidad de bacterias y una vez que se encuentre mejor la situación, proceder, si es que es necesario, proceder a hacer la ablación del conducto. Déjenme hacer algo un ratito, déjenme ver qué está ocurriendo, ¿por qué no se va? Hola, 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 ¿me escuchan? Sí, sí. Sí. Sí, entonces estamos hablando de la ablación del conducto auditivo externo. Recuerden que no estamos hablando o debatiendo la técnica quirúrgica, estamos ayudándonos para posicionar respuestas o resoluciones basándonos en la parte anatómica. Creo que es mucho más interesante al hecho de estar solo leyendo la anatomía, que la anatomía de por sí es tediosa, ¿sí o no? Bien. Claro que sí. Claro que sí. Entonces con esto aprendemos mucho más. Entonces el conducto auditivo externo tiene una relación directa con el tímpano porque hasta ahí se delimita. En la parte baja, que ya pudimos observarlo, se encuentra la bulla timpánica, o también conocida como apófisis mastoidea. Esta apófisis mastoidea, de perpetuarse, de continuar a cada rato con las infecciones del conducto auditivo, podría llegar a ser tan agresiva la infección
que dé lugar a una osteomielitis o lo que se conoce como una mastoiditis. Entonces, tenemos que primero controlar ese foco infeccioso, disminuir o mermar esa infección, y una vez que esté mermada la infección, podríamos pensar, de ser el caso, si es necesario, si eso es la resolución o pensamos que es la resolución, llegar a hacer lo que corresponde a la ablación del conducto auditivo externo. Con la ablación del conducto auditivo externo, lo que estamos haciendo es eliminando el conducto que se irrita, que se contamina. ¿Y por qué forma tiene el conducto auditivo? De L. Forma de L. Entonces, se va a ir la L, desaparece. Si desaparece esa L, va a haber un acúmulo de detritos, de cerumen, porque ahí es donde se produce el cerumen. Va a haber un acúmulo de detritos o de producción de cerumen en esta zona del conducto auditivo externo. En teoría no lo habría más. Va a haber una comunicación de bacterias del medio externo hacia el conducto medio y hacia el conducto interno. ¿Habrá esto? En teoría desaparece. No va a haber quien vehiculice bacterias hacia el oído medio y hacia el oído interno. Si no hay infección y retiramos, se genera la ablación del conducto auditivo externo. No hay mastoiditis ya, no hay infección interna. Al retirarse este conducto auditivo, permitimos que no se vuelva a dar infección allí, porque ya no existe el lugar donde se acogía de forma recurrente, repetitiva, la infección. ¿Captamos entonces la idea de por qué hacer la ablación del conducto auditivo? Profesor, una pregunta. Sí, dígame. Mastoiditis y osteomielitis es lo mismo. Es que la mastoiditis se enfoca directamente en la apófisis mastoidea. La osteomielitis es general. Cualquier hueso infectado, cualquier hueso que esté purulento y que esté muriendo, es una... Si ya está muy grave, produce la osteomielitis. Correcto, muy grave la osteomielitis, así es. Gracias. Ok. Vamos a subir un poco. Había una pregunta también respecto a lo del hélice y el antihélice. Aquí mismo tenemos el gráfico, aquí está. La zona, creo que ahí las entré. La zona de, hay también trago, antitrago, hay una serie de hechos anatómicos, pero los más generales que podemos hablar bastante de forma cotidiana es lo del hélix y lo del antihélix. En la parte superior vamos a tener la zona en donde está lo que corresponde al antihélix en esta parte, aquí estoy señalando. Y la zona del hélix, ¿dónde lo encontrarán? Acá también está antihélix. ¿Dónde encontrarán el hélix? Admitir. Correcto, muy bien, la línea lila. Entonces, la línea lila, tenemos ahí la zona del hélix, y la zona del antihélix está en el centro. Más o menos, para que se hagan una idea, cuando la oreja está erecta, está parada, está levantada, erguida, vamos a tener esta visión. Pero cuando la oreja, cuando el animal está en reposo, la mayoría de especies, no todos les pasa esto, la oreja recae, se dobla, se encorva, y se queda este borde en contra del de acá. Entonces ahí estamos hablando de que está uno enfrente del otro, y por eso si a este le llaman hélix, el que está acá arriba, hélix, a este nivel, el hélix, y al estar en reposo se pone enfrente de la otra área, que está de aquí, le llamaríamos el hélix, aquí arriba, y al descender queda enfrente, y por eso se llaman hélix y antihélix. Son zonas que van a terminar prácticamente paralelas. Esto no es en todas las especies, pero es más o menos el enfoque que los anatomistas tomaron para poder nombrar hélix, antihélix, trago, antitrago. Estos son bordes cartilaginosos que se encuentran dando la forma al pabellón auditivo externo. ¿Por qué el pabellón auditivo externo debe de tener un delineado, debe tener un contorno, debe tener una forma? ¿En qué favorece el hecho de tener estas formas del pabellón auditivo externo? Para la conducción La del buena sonido. conducción. Conducción del sonido y su equilibrio. Correcto. Hasta aquí no hay equilibrio. Ojo que aquí no hay nada de equilibrio. Podemos amputar la oreja. Se hacían cortes de oreja antiguamente, que hoy en día por suerte ya no se hacen. Se amputa un pabellón auditivo externo y el equilibrio se sigue manteniendo. No se pierde el equilibrio por amputar el pabellón auditivo externo. De hecho, una compañera de ustedes en la clase anterior mostró un carcinoma que tenía su gatito y se le hizo la ablación, se le hizo el corte del pabellón auditivo externo y el gato está normal de lo que sé, no pierde el equilibrio. ¿Dónde sí está el equilibrio?
guiándose, rigiéndose a nivel de la zona auditiva? Los canales En el semicirculares. oído interno. El oído interno. En el oído interno vamos a tener ese Semicircular. equilibrio. Va a estar dado ese equilibrio que va a favorecer mantener la locomoción de forma equilibrada. También hay mareos, también se generan un sinnúmero de problemas a nivel del conducto auditivo interno, si este está pues con algún problema mayor. Bien, ya entonces tenemos en claro lo que es el pabellón auditivo externo, lo de hélix, antihélix, también está trago, antitrago. Eso es más como de memorizar, pero sabemos que el fundamento es que el cartílago, que tiene una fina capa de tejido de piel, lo va a estar envolviendo. Vasos sanguíneos, hay mucha vascularidad y esta a su vez, si se rompen o se lesionan vasos sanguíneos, se va a llenar y se va a ver como un sáculo de sangre. ¿Alguna pregunta más de esta parte? Ok, vamos a pasar a lo siguiente, lo que es del tímpano en adelante. ¿Quién sigue del tímpano en adelante? Ya hablamos de Los tres huesillos. auditivo. Los tres huesos pequeños de oído. Oído medio. El martillo, el yunque y el estribo. Ok, todas esas partes anatómicas y específicamente de forma global, el oído medio y el oído interno, de forma continua. Estoy buscando el gráfico como para poder ver de un solo golpe de vista esta información. Aquí está. ¿Sí lo ven, verdad? Sí. Ok, ya vimos, ya entendemos de sobremanera, nos quedó plenamente claro qué es oído externo. Ahora, ¿qué es oído medio? ¿Quién me describe qué es oído medio? Es la parte que va a receptar las ondas sonoras que le transmite el tímpano para ahí pasarlas al oído interno. Muy bien. Entonces, en pocas palabras, el oído medio viene siendo una caja de resonancia. El oído medio va a permitir magnificar, mientras que el oído externo solo conduce, vehiculiza, capta el sonido, lo vehiculiza a la zona timpánica, y a nivel de la zona timpánica, que viene siendo ya el oído medio, de la zona timpánica en adelante, se va a generar un fenómeno de magnificación, aumento de la densidad sonora, porque el siguiente compartimiento que viene es el oído interno, y el oído interno ya va a generar la traducción de lo que corresponde a la onda sonora en sustancia química que se va a transformar en sonido a nivel de... se va a transformar en sonido a nivel del sistema nervioso que capta todo esto, el área de la audición, cercana a la zona temporal. Entonces, el oído medio, con su serie de elementos anatómicos, busca generar la magnificación de los sonidos, permitiendo que estos a su vez lleguen al siguiente compartimiento que vendrá siendo el oído interno. Bien, ¿qué elementos anatómicos son los descritos a nivel del oído medio? El martillo, yunque y estribo. Martillo, yunque y estribo. Vamos viendo esos elementos. Bueno, aquí están en el gráfico, ¿no? Yunque, martillo, estribo. ¿Por qué se habla de martillo? Porque como que martillea, como que golpea. ¿Por qué llamamos martillo? Porque cuando golpea el tímpano, ese es el siguiente que va a mandar la señal del golpe que recibe el dedo. Entonces, exactamente, entonces las ondas sonoras generarán el movimiento de este entorno, dando lugar a aumentar la onda y permitiendo ser de mejor forma captada. Hay diversidad de tipos de sordera y la sordera se tiene que tipificar, hablando de humanos más que todo, en donde se está tipificando que se está dando el mal proceso o el mal funcionamiento auditivo. Se tiene que ver si es en el oído externo, si es en el oído medio o si es en el oído interno. Vamos a buscar ese martillo, yunque, para ver cómo están descritos. Bueno, aquí estamos viendo otra parte, vestíbulo y cóclea. ¿A quién le corresponde el vestíbulo y la cóclea? En animales, ¿cómo se tipifica la sordera? Perdón, ¿me repite? En animales, ¿cómo se diferencia la sordera? Tipo de sordera. No oigo.
En animales, ¿cómo se diferencia los tipos de sordera? Allá. Bueno, en los animales recordemos que al no hablar nos tenemos que guiar los veterinarios, algo así como los pediatras. Nos tenemos que direccionar viendo el comportamiento. ¿Qué comportamiento? Generando un fenómeno auditivo fuerte y esperando un tipo de respuesta. Si ese tipo de respuesta no va correlacionado con la magnitud del sonido, estamos ante diversos grados de sordera. ¿Puede existir sordera en un solo oído como en los dos? Correcto, correcto. Se describe en investigaciones que los animales albinos tienden a tener problemas auditivos en gatos. Los albinos tienden a tener problemas auditivos. ¿En gatos solamente o también en perros? Más en gatos. No solamente, más. Porque yo había leído también los dálmatas en sí, pese por ser blancos. Yo no soy tan blanco y miren que no la oigo. Y por eso es que a veces cuando hay muchos sonidos perturba, porque el sonido que uno quiere captar, los demás lo envuelven y no dejan que llegue. A ver, estoy buscando los elementos anatómicos que estábamos describiendo con respecto a la zona de... Aquí está, vamos a ir de martillo, yunque... Este es el gráfico. Bueno, aquí están los huesecillos, lo que va a corresponder a la zona del oído medio, el tímpano. El tímpano tenía varias caras. Tenía como 6 caras. Los huesecillos son el estribo, el yunque y el martillo. Vamos hablando de cada uno de ellos, volviendo a leer, que ya lo habíamos revisado. Vamos desde el martillo, que les llama más la atención a ustedes, martillo. ¿Quién lee, por favor, martillo? Maleus procede del primer arco branquiógeno. Tiene una cabeza que se articula con el cuerpo del yunque, un cuello y 3 apófisis, rostral, lateral y muscular, terminando en el mango del martillo, que se adapta a la membrana del tímpano con 2 de los 3 pilares, el rostral y el lateral. Se movió, pero ya está bien. Una de las salientes que hacen adaptarse en la apófisis muscular se inserta, ya no veo más. Se inserta el músculo tensor del tímpano, que viene de una fosa cerca de la desembocadura del canal músculo tubárico, de donde sale el nervio tensor del tímpano, que inerva a este músculo y es un ramo del trigémino quinto. Quinto paracraneal, sí. Estas articulaciones son sindesmosis que permiten mucho grado de vibración. Una sindesmosis es una articulación. Una sindesmosis es una articulación que no es igual que una diartrosis. ¿Eso quiere decir que es muy móvil o que es algo móvil? Algo móvil. Algo móvil, o sea, no llega a ser una diartrosis. Diartrosis es esto. Eso sería una diartrosis. Es una articulación muy móvil. Bien, vamos subiendo. Vamos ahora a estribo. Lea, por favor, estribo. Estribo, en latín stapes, procede del segundo arco branquiógeno. Articula su cabeza con el yunque mediante un hueso interpuesto o lenticular, determinando una sindesmosis incudostapedia. En la cabeza tiene 2 pilares, uno rostral y uno caudal, que se unen en una base adaptada a la membrana vestibular, zona central osificada. Hay un músculo estapedio con origen en una fosa de la pared laberíntica y con inserción en la parte superior de ambos pilares. Al contraerse, este músculo tensa la membrana vestibular. Es inervado por el nervio estapedio del facial. Ya, ¿y yunque? En latín, incus, del primer arco branquiógeno. Consta de un pilar corto, un pilar largo y un cuerpo. El pilar largo se articula con la cabeza del estribo, mediante el hueso lenticular, formando la articulación incudostapedia. El pilar corto es el más dorsal, se apoya en la pared tegumental como apoyo complementario a la cadena de huesecillos.
El cuerpo se articula con el martillo, determinando la articulación incudo-maliar, que se aloja en el receso epitimpánico. Bien, entonces ya leímos las tres áreas. Estas tres áreas le pertenecen al entorno del tímpano, que tiene una estrecha relación directamente ubicada en el oído externo, oído medio, oído interno. Lo que acabamos de revisar. ¿Es externo, medio o interno? Oído medio. Oído medio. Todo está, perdón. A todas estas áreas anatómicas se le llama la cadena de huesecillos con resortes musculares. Estos huesecillos no están solos, sino que tienen estructuras musculares que los están manteniendo, y hay sindesmosis, que es un tipo de articulación no ampliamente móvil, pero sí algo móvil, y va a dar lugar a que generen la magnitud de aumento del sonido, como una especie de caja de resonancia. Bien, entonces volvamos al gráfico para poderlo ver. Este era el gráfico, ya. Entonces, aquí estamos viendo, ya conocemos claramente los elementos que van a constituir el oído externo. Ya conocemos los huesecillos que van a constituir en conjunto al tímpano la zona del oído medio. Y si no es oído externo y no es oído medio, ¿quién nos queda? Oído interno. Oído interno. ¿Qué elementos anatómicos van a estar constituyendo el oído interno? La cóclea. La cóclea, El conducto semicircular y la cóclea. Correcto, la cóclea, los conductos semicirculares, en pocas palabras, la cóclea y la porción vestibular. La porción coclear y la porción vestibular. Vamos a leer sobre la porción coclear, la porción vestibular. Coclear. Bueno, leamos el oído interno. Alguien más, por favor, un varón que lea oído interno. Ese oído interno es el sustrato transformador del estímulo en corriente nerviosa. Se encuentra fundamentalmente en la porción petrosa del temporal, además de la función propiamente acústica transformadora. Se fue el sonido. Tiene también una porción vestibular que se encarga de regular el equilibrio, es decir, la posición de la cabeza en el espacio. El oído interno presenta dos porciones, vestibular o estática, encargada de regular el equilibrio, coclear o acústica, encargada de transformar el sonido. Ambas porciones se encuentran. Ya, hasta ahí, para poderlo acotar o hablar. Bien, entonces, tenemos los elementos anatómicos que están constituyendo de forma general el oído interno. El oído interno se va a encargar del equilibrio, ¿sí? Va a estar en la zona petrosa del temporal. Va a regular el equilibrio. ¿Y de qué nos sirve el equilibrio? ¿Para qué nos sirve el equilibrio? ¿Cómo? Para poder mantener una buena locomoción. El equilibrio está ligado directamente a la locomoción. Una locomoción sin equilibrio, ¿será una locomoción normal? No. No será nada normal. Tendremos coordinación. Hay una incoordinación, correcto. ¿Qué parte entonces del oído interno está estrictamente relacionada con el equilibrio? ¿La parte coclear o la parte vestibular? Vestibular. Ok, sí, pero más amplio, de forma más general. ¿La parte coclear o la parte vestibular? La parte vestibular. Vestibular. Esto no se les puede olvidar para toda la vida. La porción vestibular es el segmento que se va a encargar del equilibrio a nivel del oído interno, dando lugar a un buen funcionamiento en conjunto a la locomoción. Ustedes han visto de pronto, no sé, han visto animales que de repente caminan raro, empiezan a caminar como en círculos o se van de lado, incluso hasta la cabeza la ladean, están con la cabeza de lado y se van caminando para un lado, chueco. A ese animal le hacen una revisión,
revisan el pabellón auditivo externo, revisan el conducto auditivo externo con el oftalmoscopio y resulta que no encuentran nada. No tienen mal olor, no hay un exceso de producción de cerumen, ni siquiera tiene prurito. Pero de repente, y los perros viejos son los que más son susceptibles a estos problemas, de repente el dueño dice, se levantó esta mañana y empezó a caminar raro. Giró la cabeza y no la ha vuelto a alinear. Han pasado 10 días y sigue así. ¿Ante qué panorama estaríamos presentes? En la porción vestibular. No tiene Primero la clínica. ¿Qué estamos viendo en el animal? Que no tiene equilibrio. Hay un grado de pérdida de equilibrio en el momento en que está girada la cabeza. En el momento en que camina en círculo, hay un problema a nivel del oído. Bien. Y ese problema de mala distribución en su caminar, un problema de no tener un adecuado equilibrio en la locomoción, es continuo. ¿Qué es lo primero que vamos a revisar? El oído. El oído, perfecto, el oído, porque es evidente que es auditivo, que tiene que ver con el equilibrio de la zona que se encarga a nivel del oído de esto. Porque los brazos, las piernas, el cuerpo, apetito, todo está normal, orina, defeca, todo está normal. Pero de repente empezó a caminar en círculos o chueco, o se va de lado, o el cuello está girado y se va de lado. Entonces, por anatomía, sabemos que la descripción anatómica del área que se va a encargar del equilibrio va a estar en la zona del oído. ¿En qué parte del oído? ¿Oído externo? ¿Sí o no? No. ¿Oído medio? ¿Sí o no? No. ¿Oído interno? Sí. ¿Qué parte específica del oído interno regula el equilibrio? La porción vestibular. La porción vestibular, correctísimo, la porción vestibular. Hay una patología neurológica, porque es neurológica, una patología neurológica denominada síndrome vestíbulo coclear. Síndrome vestíbulo coclear. Si yo hablo de un síndrome es un conjunto de signos. Si yo hablo de un síndrome vestíbulo coclear, me estaré refiriendo a un problema en el ojo, me estaré refiriendo a un problema en la piel, me estaré refiriendo a un problema en las pezuñas, en las almohadillas, en los cascos. No. Me estaré refiriendo. La cóclea, en El oído externo. En el oído. Interno. Un problema en el oído externo, un problema en el oído medio, o un problema en el oído interno. Oído interno. Un problema en el oído interno, correcto. ¿De qué se encarga la zona vestibular del oído interno? De regular el equilibrio. Mantener el equilibrio. Mantener el equilibrio. ¿Y la porción coclear de qué se encarga? Mandar transmisiones al cerebro. Correcto. Ese animal está sordo de ese oído. Si es que es uno solo el afectado. ¿Entendimos? ¿De cuál oído sería entonces? Del lado que gira la cabeza. Si gira la cabeza hacia el lado izquierdo, tendrá un problema de esa zona. Si gira la cabeza hacia el lado derecho, tendrá un problema hacia esa zona. Pero tienen que ver bien porque podría ser en ambos lados. Eso sí hay que revisar bien. Y si tiene radiografías y más estudios. Y si tiene problemas con la cóclea, ¿hay algún tipo de tratamiento para poder, no sé, mejorar la situación? Ya, ahí vienen otros antecedentes. Sí hay que revisar todo el oído porque o el problema comenzó desde la zona externa hasta llegar a la interna, o el problema surgió espontáneo desde la parte interna. Si es espontáneo desde la parte interna, viene un deterioro desde el mismo cerebro. ¿Qué problemas podrían haber a nivel justamente desde la zona cerebral? Hablando de la base del cerebro o hablando del punto específico del procesamiento e interpretación de los sonidos. ¿Cuál es el principal problema de los animales viejos? Igual que del ser humano viejo, mayor. La locomoción, ¿no?
Sí, claro que sí, la locomoción, pero los animales mayores la locomoción también puede estar alterada por sus áreas articulares. En este caso no sería el área articular, sería un área neurológica, vascular. Nervio auditivo. Ah, ya. Vascular. Hay o no en el ser humano problema de trombos, A la tromba. problemas de, Trombocitosis. correcto, un problema de trombo, un problema de no irrigación de áreas anatómicas. ¿Qué pasa si deja de irrigarse un área anatómica? Necrosis. Hipoxia, necrosis, muerte. Es decir, deja de funcionar ese lugar, ese sitio, porque se murió. Entonces, si estamos ante un trombo, obviamente un trombo que sea solo localizado para dañar esta área, porque si es un trombo grande, el animal se muere. Ya, si es un trombo menor, que desafortunadamente ocluyó, tapó la zona de irrigación a nivel vestíbulo coclear, ya no estamos hablando de un problema que inició en la parte externa, sino es un problema interno, netamente interno, que dañó de adentro hacia afuera en la zona del equilibrio, que depende del lugar denominado de la zona auditiva. Y si hablamos más aún de un síndrome vestíbulo coclear, estamos hablando que se afecta solo una parte del oído interno. No, las dos. Toda, porque el oído interno, ¿por quién está representado? El oído medio. Por la Cóclea y la zona Vestibular. vestibular. ¿Ya? La zona vestibular o estática y la cóclea o acústica es la deteriorada y eso le compete al oído interno. La zona coclear, ¿de qué se encarga? De enviar. Transforma, es capaz de transformar el sonido aumentado por parte del oído medio, al ser magnificado, lo interpreta y lo traduce de un fenómeno acústico, sonoro, por longitud de onda, lo transforma en sustancia química capaz de ser llevado, transfundido por la, ¿cómo se llama la comunicación entre neuronas? Sinapsis. Por la sinapsis. ¿Cómo podemos oír si no hay una debida sinapsis? ¿Cómo podemos oír si la zona coclear no está transformando la onda acústica en sustancia química capaz de generar sinapsis? ¿Podremos oír? No. ¿Cómo podríamos guardar un equilibrio si la zona vestibular no está funcionando debidamente? ¿Podríamos caminar de forma correcta, con el cuello erguido, el cuello normal? No. No. Porque está dañada la zona vestibular. ¿Sí? Entonces, en resumen, para ver la parte anatómica, que es lo que nos compete, simplemente estamos utilizando artilugios para poder entender. Yo creo que hemos aprendido mucho más del oído hoy que los días anteriores que hemos estado solo leyendo, ¿sí o no? Así es. Sí, sí, la verdad. Efectivamente, es mucho más entendible con ejemplos y con términos puntuales, ya sea quirúrgicos o de patologías. Me encanta trabajar con patologías porque nos ayuda a entender, primero, por qué debemos aprender esto, y segundo, porque así podemos en concreto entender la anatomía. Estamos yendo como que de atrás para adelante. Bien, entonces, ay, sí, ya queda un minuto. ¿A qué hora se acaba la hora? ¿Todavía tienes tiempo? A las 12 falta. Hasta las 12, ya tenemos un round más. Bien, entonces quedó claramente demarcado, definido el entorno anatómico de lo que corresponde a el órgano de la audición. ¿En dónde está ubicado? Preguntas directas y puntuales. ¿Dónde está ubicado el órgano de la audición? La cóclea. En la zona de la cóclea a nivel del oído medio. Interno. Interno, perfecto. Interno. Interno. ¿Dónde está la caja de resonancia donde se magnifican los sonidos? En el oído medio. El oído medio. ¿Cuáles son esos elementos anatómicos del oído medio que se encargan de hacer esto? El martillo. Martillo, estribo. Denominado martillo, yunque y estribo, esos tres. Esos son los tres elementos anatómicos que van a dar lugar a este hecho. Admitir.
Ya. Profesor, ese martillo, yunque y estribo es tejido óseo. Claro, por eso se les llama huesecillos. Son ya. muy pequeños y están envueltos por capas de tejido y generan movimiento mediante una articulación denominada sindesmosis. Podemos verlo, admitir. Podemos verlo, aquí tenemos un dibujo, una foto más que dibujo. ¿Y un fuerte golpe Bueno, podría romper los huesecillos? ¿Un fuerte impacto podría desarticular estos huesecillos? Sí. Y podría incluso generar una ruptura a nivel de bóveda craneana, lateral. Uy. Esta es la zona del oído interno. Déjenme ver. Por aquí había un caballo. Admitir. Un caballo con este de aquí. Muy bien. ¿Qué estamos observando allí? Los huesecillos auditivos de un caballo. Si esos son los huesecillos auditivos de un caballo, ¿estamos hablando del oído interno, del oído medio o del oído externo? Medio. Oído medio. Perfecto, ya no nos podemos equivocar, ya no nos vamos a olvidar. Entonces, el oído medio es el que se va a encargar de magnificar los sonidos mediante los huesecillos, que son el estribo, el martillo y el yunque, que están unidos. ¿Están unidos, sí o no? Sí. Están unidos mediante la articulación denominada sindesmosis. Entonces, en esta sindesmosis coparticipan pequeños músculos con ligamentos y están manteniendo la conjunción, la unidad entre estas estructuras. Tienen que estar unidas porque van a generar un esfuerzo en conjunto para magnificar los sonidos que vienen desde el tímpano. ¿Ok? Entonces ahí tenemos el martillo. Engloben en un círculo dónde está el martillo. Martillo. Traten de hacer un círculo. Eso, muy bien, el martillo. Ya se me fueron demasiado. El martillo, ya correcto. Ya. Perfecto, martillo. Ahora envuelvan en un círculo el yunque. Muy bien, el yunque. Ahí tenemos el yunque. Toda esa zona es la del yunque. Perfecto, el yunque. Yunque. Muy bien. Y ahora el que sigue. ¿Cuál nos está faltando después del yunque? El estribo. El estribo. Ahí están los tres huesecillos en conjunto, articulados mediante sindesmosis, unión muscular, la zona de magnificación de los sonidos, que se van a ubicar a nivel de ¿dónde? A nivel del oído medio, a nivel del oído medio. ¿Correcto? A nivel del oído medio. Entonces, ahora sí, ya no nos podemos olvidar. Las demás descripciones son detalles anatómicos muy, muy específicos. Ahorita estamos parándole bola solamente a lo que corresponde a lo puntual que tiene una relación con la generalidad. Esto es en caballo, en el perro, en el gato, ¿sí? Van a haber pequeñas variantes. Pregunto yo, ¿cómo me persiguen? ¿Cómo se forma el otomatoma en un pollo? Pero si no tiene... ¿Qué no tiene? No tiene Oído, pabellón. No tiene pabellón Tiene pabellón auricular. Correcto, es una pregunta capciosa. ¿Cómo se va a formar un otohematoma en un pollo si no tiene desarrollado un pabellón auditivo externo? Entonces, no va a tener otohematoma. Entonces solo tiene medio e interno. Pero tiene conducto auditivo, corto. Sí, tiene conducto auditivo, claro. Tiene conducto auditivo, sino ¿cómo vehiculiza la información del medio Solamente externo? tendría interno. ¿Cómo vehiculizaría la información del conducto auditivo del medio externo hacia la zona media e interna? ¿Cómo la vehiculiza? Por medio del oído externo, pero, o sea, estaría como Del conducto auditivo externo, que es cortito. Entonces, hay un corto tramo de conducto auditivo y este va de lleno a la zona timpánica y en la zona timpánica se genera lo mismo que en todas las especies con el martillo, el yunque y el estribo.
a continuación de la zona timpánica, y de allí se va, al magnificarse este sonido, se va a la zona del oído interno, donde se va a encontrar con quién? Con la cóclea y Con la cóclea y el Vestíbulo. vestíbulo, con la cóclea y el vestíbulo. Todo es igual, con la excepción de que aquí no hay pabellón auditivo externo. Correcto, por eso es que las aves están moviendo las orejas y direccionan su visión al punto en donde se encuentra el estímulo audible, el estímulo de la onda sonora, pero no hay el oído. Perdón, no hay el oído, el pabellón auditivo externo. Doctor, una cosita. Disculpe la molestia, hay una persona que quiere entrar a la clase. Ah, allá, ok, admitir. Ya le puse admitir. Muy bien, vamos entonces, interpretamos ya de todo lo que corresponde a todo esto. Lo demás es pura letra que va a detallar más específicamente y va a dar más detalles anatómicos respecto al oído. Doctor, una pregunta. Sí, dígame. Al hablar de la porción Dígame. vestibular, se refiere a los canales semicirculares. Los canales semicirculares, entre todos los que están ahí, ¿están o no están entrelazados a la zona vestibular? Aquí hay un gráfico, mírenlo. Mírenlo. Canales semicircular lateral, semicircular anterior, semicircular posterior. ¿Quién lo precede? ¿Junto a quién están? Al vestíbulo. Al vestíbulo. A ver, en este gráfico, señáleme dónde está la cóclea o la zona coclear. Ok, la zona coclear, que es más expandida. La zona coclear, más expandida. Perfecto. Muy bien, entendido lo de la zona coclear. Muy bien. ¿Dónde está la zona vestibular? Ok, la zona vestibular, correcto. Ahí tenemos los dos parámetros. La zona vestibular tiene canales semicircular anterior, semicircular lateral, tiene el pilar común, tiene el canal semicircular posterior. Entonces, ahí tenemos los dos tramos que le competen anatómicamente a la zona del oído interno. Si falla la cóclea, ¿qué no se va a dar? La audición. La transmisión de... No va a ser enviado al cerebro. Correcto, no va a haber, ¿cómo se llama la comunicación entre neuronas? Sinapsis. Correcto, no va a haber sinapsis, muy bien. Entonces, es importante este fenómeno que se da a nivel de la cóclea, de la transformación del estímulo de onda, transformar el estímulo de onda en sustancia química que pueda generar sinapsis para decirle al cerebro que se oye. Oigo el rugido de un león. Oigo el grito de alguien. Y podemos diferenciar tipos de gritos. Gritos de horror, de terror, gritos de alegría. ¿Ya? Entonces hay distintos tipos de gritos. Y todo ello va a poderse diferenciar también por el antecedente. Conocemos los gritos como son. Gritos desgarradores. Gritos de emoción, de alegría. Y esos van a traducirse en la zona del cerebro que va a regular lo que corresponde a la transformación y tipificación del sonido, a la interpretación, la zona coclear. Mientras que la zona vestibular, Doctor, que disculpe es la una que ya pregunta. señalaron, la zona vestibular, ¿de qué se encargará? Del equilibrio. Del equilibrio. Del equilibrio. Y si hablamos de una patología denominada síndrome vestíbulo-coclear, El equilibrio y la Pérdida de Equilibrio y sordera. exacto, equilibrio y audición, en oído externo, medio o interno.
Interno. Interno. Así que si tenemos un síndrome vestíbulo-coclear y queremos curar esta patología, mandamos unas gotitas. No. Con colirios, con gotitas lo vamos a arreglar. No. ¿Llegan las gotitas al oído interno? No, No. porque No van a llegar. ¿Quién está haciendo barrera para que no lleguen? tímpano. Tenemos gotitas. ¿De qué oído no pasan esas gotitas? Del canal auditivo externo, horizontal. Ya del oído externo no pasan. Las gotas, los colirios, no pasan del canal auditivo externo que le corresponde al oído externo. No llegan ni al medio, a menos que el tímpano esté roto. Había unos líquidos, unas linfas, unas sustancias en el oído. ¿En qué parte del oído estaban esas linfas o esos líquidos? En la cóclea y en los canales semicirculares. Los canales vestibulares. Correcto. ¿Para qué servían esos fluidos o esos líquidos? Para la dirección del movimiento de la cabeza cuando se giraba. Ya. Daba lugar a permitir la interpretación en ayuda con la gravedad hacia qué lado se direcciona ese movimiento. ¿Ya? ¿Hacia qué lado se direcciona ese movimiento? ¿Cómo se llama? De la linfa. ¿Cómo se llama? Endolinfa, creo que se llama. Claro, linfa. Bien, entonces ya quedó bastante entendido. Lo demás tienen que leer, léanlo para que refuercen, pero lo general, lo más específico del tema auditivo ya lo tenemos en claro. La diferenciación entre tipos de oídos y la constitución de los oídos. ¿Alguna pregunta, por cierto, hasta mientras? Sí, yo tengo una pregunta. Hace un momento usted estaba hablando acerca de que la sordera se puede desarrollar en cualquiera de los tres oídos, pero ¿cómo podemos identificar en cuál de los tres está el problema? Revisando. Tenemos que revisar. Si a pesar de saber que tiene un problema vestíbulo coclear, porque está con pérdida del equilibrio, tenemos que ver si el problema surgió de forma espontánea en la parte interna o empezó desde la parte más externa hasta llegar a la interna. Se pueden desarrollar síndromes de vestíbulo cocleares porque han empezado unas infecciones tan fuertes que daña todo. Todo está putrefacto, todo está contaminado y ese animal está con el cuello girado y tiene una otitis severa. Pero el problema no fue como les di el ejemplo vascular o de trombo, para que pierda el equilibrio. El problema no fue que no está oyendo bien porque hay un problema a nivel del cerebro, la recepción de la sinapsis. Puede ser que la sinapsis esté trabajando debidamente y el problema empezó desde la parte más externa y se agudizó tanto, se perpetuó tanto el problema, se amplió tanto el problema y la infección, que ya no solo está en el oído externo, ni siquiera en el medio, ya ha llegado hasta el interno. ¿Y si el animal nace con sordera? Puede ser que nazca con un problema de taponamiento en el tímpano, puede nacer con un problema en donde la membrana timpánica no tenga laxitud, no tenga movilidad, y esté firme y tiesa, o esté osificada, no oye. Puede nacer con un problema en los huesecillos, el martillo, el yunque y el estribo están osificados y no generan vibración. Si no generan vibración, no generan aumento de qué? De la resonancia. No generan aumento del sonido. Tampoco va a oír. O de plano nació con alguna carencia a nivel coclear, alguna deformidad coclear. La cóclea no está bien formada y tampoco va a haber ¿qué cosa? Por más que lo demás esté bien, no va a haber sinapsis. Por más que esté bien el tímpano, que el pabellón auditivo externo esté bien, el conducto auditivo esté bien, los huesecillos estén bien con su sindesmosis, pero si la cóclea está dañada desde un inicio o en la etapa embrionaria no se formó debidamente, ¿va a poder oír? No. No. ¿Por qué no va a poder oír? Porque no hay transformación del fenómeno de onda auditivo a sustancia química. Y este a su vez
que genere sinapsis, llevando la información al cerebro. ¿Sí queda entendido? ¿Sí se entiende? Sí, clarísimo. Sí, dígame la pregunta. Claro, o sea, es exactamente lo que hemos estado diciendo. Yo le respondo de otra manera. No solo las patologías auditivas o de la zona auditiva o de la región auditiva pueden generar desequilibrio. No tan solo. Hay otras patologías neurológicas que también pueden desencadenar en problemas del equilibrio. Creo que esa es la mejor forma de responderle. No solo los problemas a nivel de carencias, de malformaciones, de tumores, de trombosis, de osteomielitis, de mastoiditis, no solo esas patologías van a dar lugar a un problema del equilibrio en la locomoción. ¿Respondí? Ya, ok. Profesor, una consulta, otra más. Sí, dígame. Yo sé que los perros y los gatos que sufren de hidrocefalia, de sí es un problema que viene de nacimiento, pero hay forma de que esta condición afecte de alguna manera ¿cómo se llama? Al oído medio e interno. Buena pregunta. No lo sé con exactitud, de forma específica. He tenido casos de hidrocefalia en chihuahuas, pero en medicina veterinaria no tienen resolución realmente. Vamos a explicarlo de otra manera. Recordemos el ojo. ¿Dónde se produce el humor acuoso? ¿En la cámara anterior o en la cámara posterior? En la cámara anterior. ¿En dónde se produce? Entre el iris y el cristalino. Se produce en la posterior y se drena en la anterior. A nivel de las zónulas, ¿verdad? Entre el cuerpo ciliar y el cristalino. Ahí se produce. Se produce, ¿sí o no? Sí. Sí, se produce el humor acuoso. ¿Qué pasa si este humor acuoso sigue produciéndose, pero no se sigue drenando? Se acumula. Puede dañar el nervio óptico. Se acumula y podría dañarse el nervio óptico por un aumento en la PIO. ¿Qué era PIO? La presión interna del ojo. Presión intraocular, correcto, muy bien. ¿Dónde se drenaba el humor acuoso? En el ángulo iridocorneal. En el ángulo iridocorneal. ¿Ese ángulo está en la cámara anterior o posterior? Anterior. En la cámara anterior. Así como hablamos de un lugar de producción de líquido, hablamos de un lugar de drenaje de líquido. En el cerebro, en la bóveda craneana, hay lugares de producción de líquido, el líquido cefalorraquídeo, el SCR, el LCR, líquido cefalorraquídeo, que también hay siglas en inglés. Entonces, el líquido cefalorraquídeo se produce de forma continua, tiene su propia función. Este líquido cefalorraquídeo también ayuda a mantener en algo los impactos, incluso de caminar. Cuando caminamos, generamos un impacto contra el piso. Los caballos, los cascos, pum, 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 pum. Ustedes los han oído, cómo los cascos resuenan, contra el piso cuando se está caminando, los animales, tienen las herraduras. Ese vibrar, si no hubiese, aparte de las meninges, la pía madre, la dura madre, aparte de todos esos tejidos blandos que ayudan a mantener centrado el cerebro e impiden que la fuerza de contracción los mueva demasiado, el líquido hace lo mismo, genera un amortiguamiento. Pero así como hay producción de líquido cefalorraquídeo, ay, mi perra ladra, Candy, así como hay un proceso de producción de líquido cefalorraquídeo, a su vez también hay un proceso de drenaje. Se debe de drenar o se debe de ir evacuando la producción, porque tiene que irse renovando. En los animales que tienen hidrocefalia, igual que en el humano,
hay un taponamiento de esta área de drenaje. Y como se tapona, empieza a inflarse la cabeza como un globo. El detalle es que esto más se da en animales jóvenes, animales que están en proceso de crecimiento. Es decir, que sus huesos, su fontanela, ¿qué era la fontanela? Por donde se drena. ¿Cómo? Por donde se drenan los líquidos. No. La fontanela es el lugar, es un espacio en los animales jovencitos, igual que en el humano, que tiene, le dicen la mollerita, un espacio en la cabeza, que no tiene hueso, que ustedes lo tocan y es blandito. Ya, esas áreas son justamente dadas para hacer como una válvula de escape en el sentido, no para que fluyan líquidos, no. Una válvula de escape en el sentido para que el cerebro, los huesos planos que constituyen la bóveda craneana se puedan expandir, puedan crecer y se puedan ir acomodando. Eso es lo normal en un animal en crecimiento. Si aumenta el líquido dentro de la bóveda craneana, si aumenta el líquido de lo que está bañando al sistema nervioso central, el líquido en este caso cefalorraquídeo, ¿va o no va a generar un desorden en los huesos planos que están constituyendo a esa bóveda craneana? Sí. Va a generar un desorden, y es lo que vamos a ver de forma evidente. Un cabezón. ¿Han visto los marcianos al ataque? ¿Han visto cómo tienen ese cerebro enorme? Ya más o menos así se les pone la cabeza a estos animales y al humano también. Se deforman los huesos. Si se deforman los huesos que son duros, ¿se deformarán los tejidos blandos? Sí. Claro. Sí. También se deforman los tejidos blandos y también afectarán en un mayor o menor grado, dependiendo del estadio, el área de la audición. Esos animales también podrían tener como repercusión el punto auditivo. No necesariamente les digo que no escuchen, pero sí van a tener afectaciones de forma general. Aparte de ello, tampoco va a dar lugar a afectarse tanto los órganos de los sentidos, porque primero se muere. No vive mucho tiempo. Se termina muriendo a los 2 meses, 3 meses, 4 meses, mueren. Casi no llegan a los 6 meses de edad, porque no hay forma de generar descompresión. Son temas ya quirúrgicos que no se los resuelve por tema costos. En humanos se lo hace y sin embargo no queda de todo resuelto. Y los niños pueden vivir hasta los 10 años, 11 años, 6 años, depende. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Yo vi una vez un chihuahua, pero, o sea, con hidrocefalia, que logró vivir un tiempito, pero imagino que igual el caso era leve. Menos grave quizás. Claro. Un tiempito, estamos hablando de 3 años. Sí, aproximadamente, 1 año, 2 años. 1 año yo creo que sería top. Pero ellos sufren igualmente a través de ese lapso de tiempo, ¿no? Claro, tienen dolores, migrañas, convulsiones. A ver, bueno, estos gráficos ya están entendidos, ¿sí o no? Ya lo que vemos lo entendemos. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, ya. Perfecto, me quedo con ese sí. Cavidad nasal también ya lo habíamos mencionado, lo habíamos revisado, habíamos visto los gráficos, no tanto lo de ello. Tacto y piel a los receptores químicos. Tenemos receptores sensitivos, sensoriales, propioreceptores, interoreceptores, telereceptores, mecareceptores, termorreceptores, nociceptores, quimioreceptores. Los quimioreceptores hablamos de que estaban en la zona de el olfato y el gusto. ¿Ya? Olfato y gusto son los quimioreceptores. Partículas diseminadas en el aire eran para ocasionar la olfacción. Partículas diseminadas en una sustancia líquida son para diseminar el gusto, los sabores. Los sabores. Ok, vamos a... Bueno, ya se nos acaba, es hasta las 12. Hola. El horario es hasta las 12. Sí. Sí. Bueno,
Lo próximo que vamos a ver es piel. En piel vamos a revisar lo que son las capas, y estas capas cómo dan la información al sistema nervioso central de lo que está ocurriendo en el medio externo, de lo que está ocurriendo para poder generar la sensibilidad. Ustedes vieron ya huesos. En la estructura ósea había una capacidad, unos puntos específicos de captación de estímulo. A esa zona se le denominaba, ¿cómo se le denominaba? Hay unos centros de cómputo de información que captan información. ¿Cómo se les denomina a nivel del hueso? De recepción nerviosa. Los quimiorreceptores, ¿no? No. Se les denominaba los puntos, los corpúsculos de Vater. Por alguna razón no puede venir. Que ella compre las cosas y le decimos, bueno, Víctor, que pase bien con una carrera de limón. Pero a ese chino, cuando pueda, Doctor, ¿puede repetir esa parte? No la entendí. A ver, en la estructura ósea, es que te estaba poniéndole silencio porque alguien estaba hablando. En las estructuras óseas hay puntos neurológicos que receptan información y le ayudan al cerebro a interpretar cómo se están encontrando estas estructuras óseas, extendidas, flexionadas, con dolor, ¿ya? Entonces, ¿cómo se están dando el posicionamiento de estas estructuras? Entonces, esos puntos en los cuales se posicionan estas estructuras tienen un informante. Ese informante se denomina los corpúsculos de Vater. Los corpúsculos de Vater-Pacini. Ellos van a dar la información de en qué posición está. Estos se conectan de forma específica a la piel, que es lo que vamos a ver. Se conectan a la piel dando lugar a entender qué ocurre allí. Por ejemplo, yo tengo puestos los zapatos. Y dentro de los zapatos puedo sentir, puedo tocar a través de los dedos con el empeine o el talón, puedo sentir el zapato. Lo siento si es suave, lo siento si es firme, lo siento si es frágil, lo siento si amortigua. Puedo tener todo ese tipo de sensibilidad. Siento si el espacio es caliente dentro de ese zapato, siento si el espacio es fresco dentro de esos zapatos. ¿Cómo puedo sentir eso si no lo estoy viendo, si no lo estoy oliendo, si no lo estoy tocando con las manos? ¿Cómo lo puedo sentir? ¿Cómo explicaríamos que podamos captar esa sensibilidad? Por los receptores sensoriales. Por los receptores sensoriales que están ubicados allí, entre el hueso, la musculatura y la piel. Hay receptores sensoriales que nos van a dar la información. Hay receptores sensoriales que miden presión. Entonces, todo esto, ya se va a acabar. Todo esto nos da el indicativo de que, en qué posición, en qué forma o qué acontece en ese entorno que a los ojos o a la vista no están siendo detectados. Al olfato no está siendo detectado. A la audición no está siendo detectada. Sin embargo, los detectamos. Por eso le llamamos estesiología. Nos interesamos en comprender los órganos de los sentidos, cómo se interrelacionan y nos ayudan a captar la información del entorno. Toda esta información se va a interrelacionar, algunas sí, con otro sentido. Mientras que hay otros que actúan de forma directa y enfocan de forma directa, como la olfacción, va directo al bulbo olfatorio. Y pueden llegar a dar la información al sistema nervioso central. Tenemos la interrelación de los órganos de los sentidos con los pares craneales. No hemos tocado pares craneales aún, ¿verdad? No. No hemos hablado nada de pares craneales. No. Bueno, los voy a dejar. Empezamos un poquito tarde, pero creo que ha sido muy productiva la clase del día de hoy. Podemos ya continuar con los siguientes tramos, que es piel, olfato. Podríamos dar un refuerzo. ¿Hay que dar algún refuerzo de olfato o sí quedó entendido olfato? Un pequeño refuerzo. Un pequeño refuerzo, con ejemplo, así como hicimos el auditivo, ¿verdad? Sí. Ya, ok, entonces vamos a dar un refuerzo del olfato la próxima clase que nos toca, ¿cuándo? ¿El lunes? Sí. Sí,
El lunes. Sí, el lunes. El lunes, ok. Voy a subir una pruebita del ojo para que la puedan desarrollar, para que la hagan el fin de semana. Es netamente anatómica y me va a ayudar a entender si lo están comprendiendo. Háganlo de forma objetiva. Recuerden que están aprendiendo para ustedes y con lo que van a aprender van a desenvolver su vida profesional. Si no lo aprenden bien o si no lo aprenden, ¿cómo van a desarrollar su vida profesional? La anatomía es la base de muchas más materias. Yo les hablé de una patología y eso se ve en patología. Patología de clínica mayor y patología de clínica menor. ¿Cómo van a entender la patología? Si yo les decía síndrome vestíbulo-coclear, el profesor les dice síndrome vestíbulo-coclear, ¿cómo van a entender de qué se trata? Si no saben de dónde proviene o dónde está el vestíbulo, dónde está la cóclea, a qué corresponde. Entonces a eso me quiero referir, en el sentido de que es bien importante la anatomía. Yo sé que es tediosa, es cansona, tiene mucha materia, tiene mucha especificidad. Nosotros no vamos a ser anatomistas, pero sí vamos a ser médicos. Y como médicos debemos estar fundamentados en las partes anatómicas, conocerlas bastante bien. Y me refiero bastante bien en el sentido de que debemos saber mucho más que el juguero de la esquina, que el boceador de la esquina. Tenemos que entenderlo. Ok, bueno, no los abrumo más. Me despido, coman rico y no sé si tienen más clases. Gracias. Hasta luego.